Semana 2, proyecto 1, actividades de matemáticas. Para esta semana tenemos los números racionales y su representación. Veamos primero el concepto. Nos dice que son aquellos que pueden ser expresados como una fracción y se representan por la letra Q. Por ejemplo, tenemos aquí 3/4. El 3 es el numerador que va en la parte superior y en la parte inferior tenemos el denominador. El denominador indica el número de partes en el que tenemos que dividir la unidad o un entero, y el numerador nos indica el número de partes que se toman de ese entero. Por ejemplo, una unidad puede ser una pizza, un tomate, una moneda, una computadora, etc. En este caso vamos a tomar una pizza. Si a la pizza yo la divido en 4 partes, significa que mi denominador es 4, porque estoy dividiendo esta unidad en 4 partes. Si yo tomo una parte, significa que en el numerador va el número 1. Es decir, que el numerador me indica cuántas partes de la unidad estoy tomando. Representación de números racionales en la recta numérica. Recordemos que en la recta numérica en el centro está el 0, hacia la derecha los números positivos y hacia la izquierda los números negativos. Si yo deseo graficar un cuarto, el denominador me está indicando que la unidad la tengo que dividir en 4 partes. Recordemos que cada unidad es cada entero. Por ejemplo, del 0 al 1 hay una unidad, del 1 al 2 hay otra unidad y del 2 al 3 hay otra unidad. En este caso me indica el denominador que debo dividir la unidad en 4 partes, es decir, así. Tengo una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes iguales. Veámoslos de forma más clara. Esto es lo mismo que está acá. Vemos que tenemos 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. El numerador me indica que de esas partes yo solo debo tomar una sola, es decir, la primera. Lo que me indica que el 1/4 iría graficado aquí. Ahora veamos los siguientes ejemplos. Podemos observar que las fracciones tienen el mismo denominador. Recuerden, el denominador nos indica en cuántas partes debemos dividir la unidad. En este caso nos indica 2, es decir, que cada unidad la tengo que dividir en 2. De esta manera. El primer ejemplo me dice 7/2. Recuerden que el numerador me indica cuántas partes debo yo de tomar. En este caso me dice 7. Como es positivo va hacia la derecha. Es decir, desde el 0 tomo 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que aquí he graficado 7/2. El siguiente ejemplo me indica -5/2. Como es negativo, lo debo graficar hacia la izquierda, donde están ubicados los números negativos. El numerador me indica que debo tomar 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Iría ubicado aquí. El 3/2, como es positivo, va hacia la derecha. Tomo 3 partes, empezando desde el 0. 1, 2, 3. Es decir, aquí. -1/2 me indica el numerador que solo tomo una parte, desde el 0 hacia la izquierda porque es negativa, sería por aquí. Un dato importante es saber que todos los números enteros son parte de los números racionales. ¿Por qué? Recordemos que los números enteros son los que se representan en la recta numérica y no llevan decimales. Por ejemplo, el 7, el 29 y el 58. Si yo los quiero representar en forma de fracción, lo único que hago es ubicarle el número 1 como denominador. 7/1 es lo mismo que decir 7, porque si yo divido 7 dividido para 1, me va a dar 7. En el conjunto de los números racionales incluye también, además, a los números decimales. Por ejemplo, el 0,222, 0,333, etc., que pueden ser también negativos. Por ejemplo, decimal exacto. Es la parte decimal que tiene un número finito de cifras. Es decir, si yo divido el 1 para el 4, en mi calculadora, 1 dividido para 4, tengo solamente 2 decimales. ¿Sí? Recuerden que los decimales son los que están después de la coma. Tengo 0,25. Si divido 3 dividido para 6, tengo 0,5, es decir, que tengo un solo decimal.
Esos son los decimales exactos. También tenemos los decimales periódicos puros. Por ejemplo, 1 dividido para 3 es igual a 0,33333 indefinidamente. Si ustedes se fijan en su calculadora, tiene un sinnúmero de decimales. Cuando un decimal se sigue repitiendo periódicamente, se lo puede representar también con un corchete o con otro signo que parece un sombrerito. Tenemos también el decimal periódico mixto. Este es cuando en mis decimales, por ejemplo el 0,83, recuerden los decimales van después de la coma, tengo una parte que no es periódica, es decir, que no se repite, y una parte periódica que significa que se repite. Recuerden que este signo nos indica que el 3 se sigue repitiendo. También tenemos diferentes tipos de fracciones y es importante conocerlas. Tenemos las fracciones homogéneas, que son las que tienen el mismo denominador. Pueden observar, todas tienen el mismo 7. Tenemos las fracciones heterogéneas, que son las que tienen distintos denominadores. Por ejemplo, 17, 4 y 3. Ven que los denominadores son distintos. Tenemos las fracciones reductibles, que son las que se pueden simplificar. Por ejemplo, 40 sobre 16. Aquí se le puede sacar la mitad. Tenemos también las fracciones irreductibles, que son aquellas que no se pueden simplificar. Entre el 14 y el 13 no podemos ni dividirlos ni para 2, ni para 3, ni para 5, ni para 7, etc. Y las fracciones equivalentes, que son aquellas que tienen el mismo valor. Recuerden que si tenemos un número entero, para presentar la fracción le ponemos el 1. Es decir, que 16 sobre 4 es lo mismo que 4. Porque si yo simplifico 16, le saco la mitad y le vuelvo a sacar la mitad, me va a quedar el 4. Operaciones con fracciones. Veamos las sumas y restas de fracciones. Lo primero que tenemos que ver son los denominadores. Por ejemplo, si yo tengo esta suma y los denominadores de todas las fracciones son iguales, es muy fácil. Ubicamos el mismo denominador y en el numerador sumamos todos los numeradores. Sería 4 más 3 y más 8. 4 más 3 y más 8. Eso es igual a 15 y abajo ubicamos el mismo denominador. Pero si los denominadores son diferentes, tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Por ejemplo, si yo tengo estas fracciones, vemos que los denominadores son distintos. El mínimo común múltiplo es descomponer en factores. Estos denominadores yo los voy a descomponer en factores. Es decir, que voy a ver si son divisibles para 2, luego para 3, luego para 5, 7, 11, dependiendo de la necesidad. Ubico aquí los números que tengo en mi denominador, 12, 20 y 4. Primero veo si los puedo dividir para 2. Así sea que yo un solo número lo pueda dividir para 2, lo tengo que hacer. Veamos. Si los divido para 2, la mitad de 4 es 2. La mitad de 20 es 10 y la mitad de 12 es 6. Vemos que los 3 los pude dividir para 2. Veamos si puedo seguir sacando la mitad. La mitad de 2 es 1, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 6 es 3. Efectivamente, pude sacar otra vez la mitad, es decir, dividirlos para 2. Vemos aquí que ahora tenemos el 3, el 5 y el 1. Hemos terminado de descomponer cuando todos estos factores estén en 1, así como aquí. Pero aún tenemos el 3 y el 5. Al 3 no le podemos sacar la mitad, al 5 tampoco, es decir, que ya no lo podemos dividir para 2. Pero sí, en cambio, lo podemos dividir para 3. Pongamos el 3. 3 dividido para 3 es a 1. Ubicamos el 1. 5 dividido para 3, no hay un número que multiplicado por 3 nos dé 5. Si lo multiplico el 3 por el 1, me da 3, no me da 5. Si multiplico 3 por 2, me da 6, se me pasa del 5. Entonces lo que hago es bajar el mismo número que no lo puedo dividir, en este caso el 5. Ahora ya vemos que tenemos aquí el 1, pero aquí nos falta convertir este 5 en 1. Nos tocaría dividirlo ahora para 5. 5 dividido para 5 a 1, porque 1 por 5 es 5. Ahora sí, vemos que todos estos factores están en 1. Es decir, que hemos terminado de descomponer. El siguiente paso es multiplicar los factores primos que yo he ubicado en esta parte. Es decir, 2 por 2, 2 por 3
y 3 por 5. Si multiplico 2 por 2, por 3 y por 5, tengo que ese resultado es 60, es decir, que mi mínimo común múltiplo de estos denominadores es 60. El segundo paso es el siguiente. Pueden observar ustedes aquí que entre estos tres denominadores sacamos el mínimo común múltiplo, que es 60. Lo que ustedes deben hacer es dividir este 60 para cada denominador. En este caso para el 12. 60 dividido para 12 es a 5. Es decir, que 5 por 7 es igual a 35. Y ese es el primer valor que voy ubicando aquí. Luego ubico el más porque aquí nos indica que está el más, 35 más. Luego divido 60 para 20, que es el siguiente denominador, es 3. Ese 3 lo multiplico por el numerador, que en este caso es 9, que es igual a 27. Ese 27 lo ubico aquí y pongo el signo que me está indicando la operación, que es más, más. Luego divido el 60 para el siguiente denominador, que es el 4, que es igual a 15. Ese 15 lo multiplico por el 3, que es igual a 45, y ese es el valor que ubico aquí. Luego sumo 35 más 27 y más 45 me da 107 y ubico el denominador que tengo aquí, 107 sobre 60. Veamos si podemos simplificar. No se puede, entonces se deja allí. También tenemos los productos de fracciones o las multiplicaciones, que es lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo estas fracciones y las deseo multiplicar, es muy fácil. Tengo que multiplicar todos los numeradores y todos los denominadores. Por ejemplo, tengo que multiplicar 4 por 1 por 2, 4 por 1 por 2, que me da 8, y en el denominador 5 por 8 y por 3, que me da 120. Luego vemos que este resultado lo podemos simplificar. Para simplificar una fracción dividimos el numerador y el denominador para un mismo número. Debemos utilizar los números primos, como por ejemplo el 2, el 3 y el 5, el 7. Pueden observar en este ejemplo que esta fracción se la divide primero para el 2. Luego, como se le puede seguir sacando mitad, es decir, seguir dividiendo para 2, otra vez lo hacen y luego lo dividen para 3. Recuerden que si dividen el numerador, también tienen que dividir el denominador para un mismo número. Vemos si le podemos sacar la mitad, si lo podemos dividir para el 3, para el 5, etc. Y nos da como resultado 1 sobre 15. También tenemos las divisiones de fracciones, que son cocientes de fracciones, también llamadas así. Voy a multiplicar los números en forma de cruz, empezando por el primer numerador. Este numerador lo multiplico con el denominador, es decir, lo contrario, en forma de cruz, como ustedes pueden ver aquí. 4 por 9, y eso lo ubico en mi numerador, 4 por 9, que es igual a 36. Luego, el denominador por el numerador de la siguiente fracción. 5 por 3, eso lo ubico en mi denominador, y es igual a 15. También tenemos las siguientes operaciones combinadas y veremos cómo se resuelve a continuación. Lo primero que debemos observar es que los denominadores son distintos, es decir, que debemos sacar mínimo común múltiplo entre 9, 10 y 2. Y se lo hace de la siguiente manera. Para encontrar el mínimo común múltiplo, colocamos los números de la siguiente manera y vemos si son divisibles para 2, para 3, luego para 5 y así sucesivamente dependiendo de la necesidad. Cuando ya lleguemos a 1, multiplicamos todos los factores y tenemos que es 90. Es decir, que el mínimo común múltiplo entre 9, 10 y 2 es 90. Ahora dividimos ese 90 para cada denominador y luego lo multiplicamos por el numerador. Es decir, 90 dividido para 9 es igual a 10. Y 10 por 61 es igual a 610.
A continuación ponemos el signo que nos indica la operación, en este caso menos. Luego dividimos 90 para 10, que es igual a 9, y ese valor lo multiplicamos por 3. Es decir, 9 por 3 es igual a 27. Copiamos el signo que nos indica la operación, que sigue el más, y dividimos otra vez 90 para 2 y multiplicado por 1. Eso es igual a 45. Restamos y nos da un valor de 628 sobre 90 y luego simplificamos. Al simplificar buscamos un número que lo podamos dividir en el numerador y en el denominador. En este caso podemos dividir para 3. 628 dividido para 3, 314, y 90 dividido para 3 es 45. Es decir que mi respuesta sería 314 sobre 45. Para el segundo ejercicio tenemos que realizar las siguientes operaciones. Primero debemos convertir el 5 en fracción, es decir, lo dividimos para 1. Luego eliminamos los paréntesis, escribimos un cuarto más 5 sobre 1 menos. Vemos que tenemos un ejercicio de potencia. Recordemos que en la división ponemos las mismas bases con el mismo exponente que me está indicando. Calculamos 2 por 2 es 4 y en el denominador 3 por 3 es 9. Luego sacamos el mínimo común múltiplo de 4, 1 y 19, que son mis denominadores. Recuerden, saco mitad, saco otra vez mitad, luego veo que ya no tengo mitad, pero saco tercera. Vuelvo a sacar tercera, multiplico todos mis factores y me da como resultado 36. Es decir, que mi denominador es igual a 36. Divido para 4 y multiplico por 1. Es decir, 36 dividido para 4 es a 8. Y 8 por 1 es 8. Escribo 8, escribo el signo que me indica la operación, más, luego 36 para 1 es 36, y por 5 es 180. Pongo el menos, cuánto 6 dividido para 9 y multiplicado por 4 es igual a 16. Realizo las operaciones y me da como resultado 173 sobre 36. No se puede simplificar. A continuación tienen que realizar las siguientes tareas. Primero, investigar cómo está compuesto el conjunto de los números racionales. Segundo, deben resolver estas dos operaciones. Vean los ejemplos para que se puedan guiar y puedan resolver. Tercero, deben resolver el siguiente problema. Para resolver el problema, ustedes tienen que ubicar qué parte de esa cantidad va en cada caja, como le indica el ejercicio, 1 octavo, 3 octavos y 4 octavos. Aquí lo que deben hacer es 3 multiplicaciones. Recuerden que si el entero no tiene denominador, se le ubica el número 1. Y se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Luego que ustedes tienen el resultado de cuántas mascarillas van en cada caja, ustedes suman ese total. Es decir, lo que va en la caja 1 más lo que va en la caja 2 y más lo que va en la caja 3. Luego, esa suma la van a restar con lo que tenían inicialmente en la caja original, que eran las 448 mascarillas, y van a obtener el otro resultado. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Mucha suerte.